uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a 2 metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludos desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país. También insistiendo en el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio haciendo un balance de los principales indicadores del día de hoy del COVID-19 en Colombia. Hoy Colombia llega de manera agregada a lo largo de toda esta pandemia a un total de 7.539.967 pruebas realizadas. Y a lo largo de toda la pandemia se han registrado 1.518.067 casos positivos. Quisiera destacar que Colombia llega a 1.382.340 recuperados y nos mantenemos en el 91% de recuperación. Los casos activos en Colombia son 90.945. Quisiera también señalar que del total de personas agredidas por la enfermedad, el 94.9% ha estado atendido en residencia, el 1.8% en hospitalización y el 0.2% en unidad de cuidado intensivo. Hoy se adelantaron 47.447 pruebas y se registraron 10.845 casos positivos, bajó frente al día de ayer y la positividad es del 22.2%. Pero importante también destacar que el 51.9% de los casos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quisiera señalar que hoy se han registrado 205 fallecidos por COVID-19. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad y también nuestro deseo fraterno de acompañarlos en oración. Quisiera también destacar que el 60.9% de los fallecidos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También algunos de los indicadores internacionales. El mundo llega hoy a 77.188.346 casos a lo largo de toda la pandemia. Los casos activos son 21.414.534. Los recuperados son 43.522.242 y los fallecidos son 1.699.085. Como lo hacemos al comienzo de semana, quiero compartirles a ustedes algunos de los principales indicadores de monitoreo comparativamente con el mundo. Y quiero empezar por esta gráfica, la de contagios por millón de habitantes, donde Colombia llega a 29.522 contagios por millón, y eso lo ubica por debajo de países como Polonia, por debajo de Italia, por debajo de Suecia, por debajo de Portugal, por debajo de España, por debajo de Francia, por debajo de Suiza y por debajo de Bélgica. Cuando miramos contagios por millón, en el contexto de las Américas, observamos que Colombia tiene 29.522, eso nos ubica por debajo de Perú, por debajo de Chile, por debajo de Costa Rica, de Brasil, de Argentina, de Panamá y también de los Estados Unidos. Otro indicador, el de muertes por millón, que quisiera que lo viéramos a continuación. Nosotros registramos 793 muertes por millón y eso nos pone por debajo de países como Francia con 929, por debajo del Reino Unido que tiene 993, por debajo de España que está en 1046, por debajo de Italia que está en 1138 o por debajo de Bélgica que está en 1605. Y en el contexto de las Américas, en muertes por millón, Colombia se ubica por debajo de Panamá. Colombia tiene 793, está por debajo de Panamá con 828, por debajo de Chile con 842, por debajo de Brasil con 877, por debajo de México, de Argentina, de Estados Unidos y de Perú.
Ahora mirando la tasa de letalidad, que es el porcentaje de personas que fallecen sobre el total de contagios, también quisiera que viéramos este comparativo con el mundo. Colombia tiene en este momento una tasa de letalidad del 2.7, similar a la de Sudáfrica o España, pero está por debajo de Bélgica, de Indonesia, del Reino Unido, de Italia, de China, de Irán y también de Egipto. Y en el contexto de las Américas, cuando hacemos esa comparación, Colombia tiene una tasa de letalidad muy similar a la de Argentina, 2.7, por debajo de la de Chile, por debajo de la de Perú, de la de Ecuador y también de la de México. Cuando vemos la evolución de las pruebas de PCR y antígenos, quiero que veamos a continuación el promedio de pruebas diarias, donde hemos registrado en este mes de diciembre el mayor número de pruebas promedio día, ubicándonos en 51.592 pruebas. Vemos cómo se ha aumentado esta capacidad a lo largo de todo este año. También cuando vemos el promedio mes, observamos que llevamos tanto en el mes de diciembre 1.031.000, lo cual faltándonos 10 días también genera una proyección muy favorable que puede superar inclusive las cifras de noviembre. El número de recuperados por mes, que también lo pueden ver a continuación, los recuperados por mes nos muestra que si bien hemos tenido una tendencia decreciente, el número de recuperados en nuestro país ya está en el 91%. La positividad, que es otro factor importante para observar, que lo podemos ver a continuación, nos muestra que hasta ahora, en el mes de diciembre, tenemos una positividad del 20.7. Se nos sube con respecto a noviembre, con respecto a octubre, por eso es tan importante el autocuidado y en eso debe estar centrada la responsabilidad colectiva de todos los colombianos. También quiero empezar este espacio después de estas reflexiones hablándoles a ustedes de recuperados. Hoy el turno es para Diana Milena Gil, que nos cuenta cómo fue agredida por el COVID-19 y qué mensaje le deja a todos los colombianos en materia de autoprotección. Diana Milena Celi Garzón, 36 años, docente, recuperada de COVID-19. Diana cree que el virus llegó a su casa a través de su esposo. Me hice la prueba, ¿por qué? Porque empecé, después de tener unos 4 o 5 días de síntomas, empecé a respirar mal y perdí el gusto y el olfato. Entonces eso pues me alarmó y quería saber para poderme cuidar. Fue una paciente de alto riesgo al tener asma. Estuve 10 días a partir de ese día 6, más o menos 7, encerrada en mi habitación, sin ver a nadie. Me pasaban la comida rápido por la puerta y me quedé sola ahí en la habitación durante 10 días con una cantidad de medicamentos. Tenía que dormir sentada, no me podía recostar. Destaca el seguimiento que le hizo su EPS. Me atendieron bien, me atendieron pronto, me enviaron todos los medicamentos. Cada hora me llamaba y me preguntaba si tenía síntomas. Me hizo esa llamada como diariamente por un mes más o menos. Envía un mensaje a los colombianos a no bajar la guardia. Cuidándose con su tapabocas y teniendo la distancia adecuada. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Bueno, y así como vemos el testimonio de recuperación, también quiero compartirles a ustedes el testimonio de la doctora Angélica González. Angélica González es una médica que ha estado en unidades de cuidado intensivo y también en la unidad de atención al COVID-19 en la clínica Chayo de Bogotá. Ella, como profesional de la salud, también nos cuenta de su experiencia y le hace a los colombianos algunas recomendaciones que son necesarias en estas fechas de novenas, en el mes de diciembre y, por supuesto, protegernos de cara al mes de enero. Veamos este testimonio. Mi nombre es Angélica González, soy residente de 4º año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, parte del equipo médico de la Unidad de Cuidado Intensivo y de la Unidad COVID de la Clínica Chayo. Como profesional de la salud, esto también nos ha enseñado a que podemos hacer los cambios necesarios con tal de garantizar
que nuestros pacientes y sus familias estén tranquilos de que estamos prestando un adecuado servicio y de que estamos tratando de dar lo mejor, tanto como profesionales, como médicos y como seres humanos. Creo que todos ya conocemos las medidas de bioseguridad que se nos han estado mencionando en el transcurso de esta pandemia, que son el adecuado uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Pero es importante aplicarlas principalmente en estas fiestas. Considerando que estamos en diciembre, es importante que no bajemos la guardia, que nos cuidemos entre todos, porque esto va a hacer que podamos superar rápidamente esta situación y poder volver a compartir como estábamos acostumbrados con nuestros seres queridos. Pero por favor, les pedimos en estos tiempos no bajen la guardia y cuidémonos entre todos. Ese es un testimonio también de una profesional que está en esa línea de atención al COVID-19. También sabemos que viene una temporada donde muchas personas van a estar viajando en el país a través de las carreteras y queremos también enviarle ese mensaje a los colombianos. ¿Cuáles son esos protocolos para los viajeros terrestres? ¿Cómo podemos cuidarnos y cuidar a los demás sin tener que privarnos también de ese desplazamiento a ese lugar donde queremos compartir con nuestra familia? Por eso el mensaje que quiero transmitirles a ustedes es el de que tengamos viajeros terrestres con una gran conciencia de que protegiéndose, protegen a los demás. Cientos de familias planean movilizarse por el territorio nacional para compartir con sus seres queridos las noches de Navidad y de Año Nuevo. Si presta servicio de flota intermunicipal, retire elementos susceptibles de contaminación, como alfombras, tapetes, forros de sillas acolchados, valletillas o toallas de tela de uso permanente, protectores de cabrillas o volantes, barras de cambios o consolas acolchadas de tela. Si los pagos son en efectivo, el conductor debe introducir el dinero en una bolsa plástica transparente y posteriormente lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado o gel antibacterial. El uso de tapabocas es obligatorio para todos los actores viales. Al interior del bus deberá guardar el distanciamiento de 1 metro con los demás pasajeros. Los miembros de un mismo grupo familiar podrán viajar sin mantener la distancia. Si viaja en un vehículo particular, las personas que son de un mismo grupo familiar podrán movilizarse en el mismo vehículo particular de acuerdo con su capacidad máxima. Están permitidos los desplazamientos en cualquier medio de transporte como bicicleta, carro particular o servicio de transporte público. Recuerde que en las terminales de transporte se prohíbe el ingreso de acompañantes, salvo a aquellas personas que lo requieran por alguna condición en particular. Las terminales deberán garantizar las filas con distancia entre las personas de mínimo 2 metros. Bueno, y así como hemos estado hablando de todas estas medidas, es muy importante también que volvamos a repasar lo que hablamos el pasado viernes cuando le anunciamos al país la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas que harán parte de esa vacunación masiva que tendremos en Colombia a partir del mes de febrero, las primeras semanas del año 2021. Pero quiero expresar una vez más que tenemos 20 millones de dosis que entran a través del protocolo global COVAX, 10 millones de dosis que estarán también a través de Pfizer y 10 millones que estarán a través de AstraZeneca. Y seguimos avanzando también en otras negociaciones para llegar al universo de 34.300.000 colombianos dentro de este plan de vacunación. Hemos trabajado durante meses para llegar a esta herramienta, a este programa, y yo quiero que todos los colombianos en sus casas puedan tener en cuenta una vez más en qué consiste este plan masivo de vacunación. El Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En este se anunció que para 2021 el país compró 40 millones de dosis de biológicos que permitirán la inmunización de 20 millones de colombianos, teniendo en cuenta que la vacuna requiere 2 dosis por persona. Colombia firmó el 16 de diciembre el contrato con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis y el 17 de diciembre con Pfizer por la misma cantidad.
Además, desde el 30 de octubre se suscribió el acuerdo multilateral con el mecanismo COVAX por 20 millones de dosis, para un total de 40 millones que llegarán al territorio nacional en el transcurso del próximo año. El proceso de alistamiento se desarrollará durante enero de 2021 y la vacunación masiva de la población dará inicio en febrero. Es importante destacar que las decisiones de compra del plan han sido tomadas con rigor técnico y la información suministrada a los colombianos es concreta con base en contratos y convenios ya firmados. Adicionalmente, la estrategia se ha basado en la adquisición de un portafolio diversificado y se ha buscado siempre un balance entre costo y beneficio para no arriesgar los recursos públicos. Todo con el fin de entregar vacunas seguras y eficaces a los ciudadanos. Y nos acompaña el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, para una vez más hacer un reporte detallado a todos ustedes de cuáles son las líneas estratégicas del plan masivo de vacunación, cuáles son los criterios de priorización, cómo operaría, cuáles son las premisas fundamentales para llegar a esos 34.300.000 colombianos, de manera que, viceministro, los colombianos quieren escuchar ese grado de detalle y aquí voy a estar yo también haciéndole algunas de las preguntas que nos han llegado de la ciudadanía. Lo escuchamos. Buenas noches, presidente, compañeros colombianos. Efectivamente, el Gobierno Nacional, a través de argumentos técnicos y la evidencia disponible, ha procedido a hacer unos elementos, primero de priorización de vacunas. Esta priorización se hizo a base de unos principios generales, el de prevalencia del interés general, el de solidaridad, el de equidad y justicia, el de eficacia, el de progresividad, el de transparencia y el de beneficencia. A partir de estos principios, de estas líneas rectoras, se determinaron 4 objetivos para la priorización. Los 4 objetivos se dividieron en 2 fases. La primera fase, que tiene por objeto reducir la mortalidad, reducir los efectos graves de la enfermedad y proteger a los trabajadores de la salud. Y una segunda fase que tiene como objetivo reducir el contagio. 34 millones de colombianos son elegibles para recibir la vacuna. ¿Quiénes en este momento no son elegibles para la vacuna? Las mujeres en embarazo, los niños y las personas que ya tuvieron COVID. No hacen parte de ese grupo. ¿Y por qué? Porque en este momento todavía carecemos de información y evidencia suficiente sobre los efectos de la vacuna en estos grupos poblacionales, y las poblaciones que ya tuvieron la enfermedad tienen una inmunidad que al menos es de algunos meses. Pero yo empiezo aquí a hacerle algunas preguntas para hacer una especie de pimponeo muy práctico. Muchas personas nos preguntan, ¿por qué los menores de 16 años no? Usted estaba explicando, entonces, ese criterio se ha venido aplicando en otros países, pero el criterio médico, técnico, ¿cuál es, Alexander? Los niños menores de 16 años presentan una baja mortalidad, una baja grado de complicaciones, y en este momento no conocemos las evidencias científicas sobre la aplicación de la vacuna. Entonces es un riesgo en ese segmento de población. Entonces preferimos, como una medida preventiva y de precaución, esperar a tener mayor evidencia al respecto. Hablemos, por ejemplo, de las mujeres en embarazo. Las mujeres en embarazo, ¿por qué la recomendación que ya se ha visto en todos los países es que no son sujetas de la vacuna? Porque no tenemos evidencia de los efectos que alcanza la vacuna en mujeres en este estado de gestación. Entonces, a las mujeres en gestación debemos hacerle otras protecciones. Y otra pregunta, Alexander. También nos han llegado hoy varias preguntas a través de las redes. ¿Por qué las personas que ya han contraído el virus y que lo superaron tampoco están incluidos en ese primer grupo? Porque es un criterio de riesgo. Este grupo de personas ya tienen una inmunidad, mientras que los demás grupos no la tienen. Como hay que determinar una fase de priorización, ellos no aparecen en estas fases iniciales. Muy bien. Y entonces hablemos ahora sobre los criterios de priorización. Los criterios de priorización se hicieron con base en la evidencia, con base en los mejores hallazgos de obtener los mejores resultados de esos grupos. El primer criterio de priorización es la edad. Definitivamente la mortalidad aumenta con la edad. Por ejemplo,
La mortalidad en mayores de 90 años puede alcanzar el 25%, en mayores de 85 años el 15%, pero en mayores de 55 es de 0.14. En la medida en que disminuye la edad, disminuye el riesgo de enfermar. Pero también se asoció un criterio muy importante, que es comorbilidades. Definitivamente las comorbilidades aumentan ese efecto y ese desenlace negativo en la enfermedad. Hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis, obesidad, comorbilidades que aumentan la posibilidad de tener unos efectos negativos. Pero también tenemos unos criterios de priorización, como es el riesgo de contagio de algunas profesiones. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, las personas de las fuerzas militares y de policía, los auxiliares de vuelo, los bomberos, los conductores, los asistentes de ambulancia, los profesores, los guardias de centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque tienen un mayor grado de exposición y tienen una posibilidad. Entonces, este criterio también fue tenido en las fases de priorización. Estas priorizaciones se van y se traducen en etapas de aplicación de la vacuna. Tenemos la primera etapa. La primera etapa está destinado al talento en salud de primera línea, es el talento de salud que más tiene riesgo de enfermarse, los centros de urgencia, las unidades de cuidado intensivo, pero también el personal de apoyo no asistencial que asiste a esas unidades, la persona de servicios generales, la persona que hace el proceso administrativo. Estas personas tenemos que cuidarlas y es el grupo prioritario, igual que la población mayor de 80 años. 1.691.366 personas esperamos vacunar en esta primera etapa. Es más, yo diría que es importante también desagregarle a los colombianos, viceministro, lo siguiente. Tenemos, usted dice etapas, pero esas etapas también van con fases. Entonces, la fase 1 tiene 3 etapas y después pasamos a la fase 2. Usted está explicando la primera etapa de la fase 1. Entonces, ahí donde se concentra, primera línea de atención al COVID y las personas donde puede estar la mayor probabilidad de fallecer. Entonces, ahí usted decía mayores de 80 años. Sigamos ahora con la segunda fase, con la segunda etapa de la primera fase. La segunda etapa incluye la población de 60 a 79 años, que es una población que en índice sigue en el margen de riesgo, el talento humano en salud que no se encuentra en la primera línea, porque todo el talento humano en salud atiende COVID. Lo que pasa es que la primera línea la atiende en mayor frecuencia y en mayor cercanía. Alrededor de 7.192.701 personas. Tenemos de esa primera fase también una etapa 3 que involucra la población de 16 a 59 años con comorbilidades, porque aunque son personas jóvenes, presentan una enfermedad, una preexistencia que le genera un mayor riesgo. ¿Cuáles enfermedades? Las que acabamos de describir, pero también está incluido los profesores porque guardan este tema de la posibilidad de transmisión hacia otros grupos y están a cargo del cuidado de nuestros niños, pero también dentro de este grupo están el personal de todas las fuerzas militares y las fuerzas de policía, porque también tiene un efecto protector sobre la población colombiana. Tenemos una cuarta etapa que ya se empieza a visualizar dentro de la segunda fase, presidente, que son los cuidadores institucionales y las madres comunitarias que estamos evaluando, la población de otras poblaciones en riesgo y otras profesiones que tienen un riesgo de transmisión. Esperamos vacunar en este grupo 4.910.000 personas. Y la etapa quinta tiene que ver con las poblaciones que tienen menor riesgo, que son las poblaciones de 15 a 59 años que no tienen comorbilidades, alrededor de 17,5 millones de personas, 34 millones de colombianos vacunados, presidente. Eso me parece muy importante, que esa descripción está clara en el nivel de priorización que le hemos transmitido al pueblo colombiano. Y algo también, viceministro, que es muy importante, los estudios de cero prevalencia. Este ha sido uno de los trabajos más interesantes llevados a cabo por el Instituto Nacional de Salud, que nos permite llegar a esos lugares donde hemos tenido picos y hacer una proyección de qué porcentaje de la población ha tenido COVID-19, de tal manera que podamos medir grados de inmunidad colectiva. Importante que usted le hable a los colombianos sobre en qué van esos estudios y cuáles serán los siguientes.
arrojando resultados, presidente, pero es importante entender qué es un estudio de seroprevalencia. Cuando existen muchas personas que porque fueron asintomáticas no supieron que tuvieron la enfermedad o tuvieron síntomas leves que no consideraron ir al médico, pero se trataba de COVID. Pero también tenemos personas que no fueron diagnosticadas. Todo este grupo de personas hoy no las conocemos porque los únicos que tenemos son las personas positivas. Entonces el estudio de seroprevalencia, ¿qué hace? A través de un estudio de sangre, le toman una muestra de sangre, le colocan y le hacen un análisis de anticuerpos y dentro de esos anticuerpos queda la huella que las personas tuvieron la enfermedad. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice en términos generales y porcentual qué porcentaje de personas se estima tuvieron la enfermedad. Lógicamente esta información es vital. Con esta información podemos proyectar y podemos afinar las curvas de contagios, podemos tener una mejor proyección del comportamiento de la enfermedad. Y yo creo que es muy importante porque es muy importante saber qué proporción de colombianos se ha infectado. Y yo quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud y 9 entidades más que a través de un trabajo desde el mes de abril con una inversión importante de más de 20.000 millones de pesos han venido realizando esta primera fase de estudios de seroprevalencia que involucra 10 ciudades y tenemos resultados importantes. Leticia el 60%, eso significa que el 60% de las personas residentes en Leticia ya tuvieron la enfermedad, Barranquilla el 55%, Medellín el 27%, Bucaramanga el 28%, Villavicencio el 35%, Cúcuta el 30%, Bogotá el 26%, Montería el 59%. ¿Esto qué significa? Que ciudades como Montería tienen una menor probabilidad de tener infecciones, pero esto significa también que el 41% no se han infectado, igual en todas las demás ciudades. O sea, lo que tenemos que tener presente es que aunque tengamos una alta seroprevalencia, podemos tener un riesgo de enfermar. O sea, por eso no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de adoptar las medidas de protección de todos los días, presidente. Y sobre eso, déjeme, yo también quiero hacer estos comentarios, porque lo que decía el viceministro es muy importante. Los estudios de seroprevalencia de las 5 ciudades nuevas nos indican, por ejemplo, Bogotá tiene una seroprevalencia del 26%. Ese mensaje es muy importante, ¿para qué? Para que no se baje la guardia. Primero, no se debe bajar por principio y segundo, mucho más teniendo una seroprevalencia tan baja. Una seroprevalencia que es muy similar a la que ha tenido también la ciudad de Medellín. Eso quiere decir que más del 70% de las personas no han tenido el COVID y eso hay que reconocerlo. Buenas políticas de prevención, pero si se relajan, estaremos viendo un crecimiento también de los casos. Por eso la alerta es muy importante. Bucaramanga está muy similar, seroprevalencia del 28%. Villavicencio, 35%. Montería la tiene más alta, 59%. De manera que este estudio tiene que llevar también una gran conciencia colectiva de que en estos días no podemos ponernos a jugar con candela, exponiendo a las personas cercanas a tener contagios en aglomeraciones dentro del hogar. Y yo creo que ese mensaje de cuidado tenemos que transmitirlo con mucha claridad y contundencia. Y también, viceministro, yo creo que hoy tuvimos reunión del comité técnico, hablemos también de las medidas que se han recomendado para varias ciudades que están en un número de casos creciente, pico y cédula, pico y género. También en algunos casos se han aplicado toques de queda nocturnos, tendrán jornadas extendidas también de limitación a la movilidad por 2 días. ¿Y por qué estas medidas son necesarias para bajarle presión a las unidades de cuidado intensivo? Presidente, aislamiento selectivo. El aislamiento selectivo significa que se toman medidas en grupos, poblaciones, personas, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y las condiciones de atención en salud en el país. Hoy, desafortunadamente, tenemos unas ciudades con altas ocupaciones de unidad de cuidado intensivo. Entonces, se tomaron unas medidas generales por parte del gobierno nacional para las ciudades, por ejemplo, que tienen disponibilidades menores del 30%. Tenemos
Por ejemplo, preocupante, la disponibilidad en Bogotá es del 29%, en Antioquia tenemos una disponibilidad del 28%, pero en la ciudad de Medellín y en el Valle de la Aburrá del 21%, norte de Santander, la ciudad hoy más afectada y que más limitaciones. Tenemos una ocupación de unidades de cuidado intensivo en norte de Santander del 90%, pero en la ciudad de Cúcuta hoy a esta hora tenemos una ocupación del 93%, Risaralda y Pereira tenemos una ocupación del 78%, el Tolima tiene una disponibilidad de alrededor del 28%, una ocupación del 72%, pero Ibagué tiene una ocupación mucho menor, tiene una disponibilidad mucho menor, de cerca del 10%. El Valle del Cauca y la ciudad de Cali, el Valle del Cauca tiene una disponibilidad del 20%, pero la ciudad de Cali apenas alcanza el 16%. Por eso hay que adoptar medidas en cada una de estas ciudades. Estas medidas tienen por objeto dos cosas. Primero, limitar el uso de unidades de cuidado intensivo por efectos traumáticos y violentos. Por eso se adoptan medidas como los toques, como las limitaciones de movilidad y la prohibición del consumo, la limitación de los pilotos de consumo de licor, porque disminuimos la posibilidad de eventos de tránsito, de eventos violentos y otros que se presentan y que en estas festividades se presentan con mucha más frecuencia. Por eso hay una medida nacional para las entidades, para los departamentos o regiones con disponibilidad de menos del 30% de unidades de cuidado intensivo. Tenemos el limitar hasta las 10 de la noche los pilotos de consumo de licor, pero también tenemos que evitar que esa unidad de cuidado intensivo entren pacientes que se complican por procedimientos regulares, por procedimientos médicos. Entonces, en estas ciudades tenemos limitación de las cirugías programadas no vitales, igual de los procedimientos programados no vitales, para evitar que alguna complicación de estos pacientes termine en una unidad de cuidado intensivo que vamos a tener limitación de atenderla. Y tenemos unas medidas locales ajustadas a cada región. Por ejemplo, pico y cédula, que dependiendo de la severidad del comportamiento epidemiológico y de ocupación puede ser general o del comercio. Limitación de movilidad luego de las 10 de la noche para evitar precisamente los accidentes. Y tenemos un tema importante para 24 y 31. 24 y 31 se presentan mayor consumo de licor, mayores accidentes de tránsito y se presentan eventos violentos. Por eso en algunas ciudades se generarán limitaciones de movilidad completas, algunas desde el 24 hasta el día siguiente y algunas el fin de semana completo, depende de qué, de las condiciones de cada ciudad. Pero para todo el país existe una recomendación general, que es la limitación de las reuniones familiares. Especialmente cuando tenemos dentro de estos grupos personas con comorbilidades o personas mayores de edad. Mire, estamos a una semana, estamos muy cerca de la vacuna. ¿Por qué exponer a un ser querido? ¿Por qué exponernos de forma innecesaria? Entonces la invitación a los colombianos, cuidémonos, no hagamos en la medida de lo posible reuniones familiares. Si las hacemos porque tenemos alguna obligación, hagámoslas pequeñas, en espacios abiertos, por espacios cortos, usando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento social, lavándose las manos. Recordar que el riesgo está más grande cuando me quito el tapabocas para comer y beber y tomar bebidas. Y si adicionalmente empiezo a hablar en esos momentos, genero riesgos más grandes. Mire, Barranquilla acaba de terminar un estudio, una gran parte de los contagios se dio en estas dinámicas familiares, pero también tenemos dinámicas en aglomeraciones. Las aglomeraciones también nos afectan, entonces una invitación a que las evitamos y nos cuidamos. Y parte de estas medidas tienden a disminuir estas aglomeraciones, presidente. Muchas gracias, viceministro. Y también quisiera comentarle a los colombianos, a todos los que nos acompañan en sus casas, que tomamos una decisión con respecto a la aparición de una nueva cepa del COVID-19 en el Reino Unido. ¿Qué dice la información hasta ahora disponible? Esta cepa puede ser 70% más contagioso. Hasta ahora la evidencia no muestra que sea más letal, ni que tenga algunos factores de agresividad hacia sectores de la población. Pero de manera preventiva, ayer anunciamos la medida que empieza a aplicarse desde hoy, y es la suspensión de los vuelos desde Colombia hacia el Reino Unido o del Reino Unido hacia Colombia. También las personas que hayan llegado del Reino Unido a Colombia en los últimos 8 días tendrán que someterse a 14 días de aislamiento. Las personas que lleguen al país a partir de hoy de otros destinos y que hayan estado en el Reino Unido
en los últimos 14 días también deberán someterse a ese aislamiento. Estas son medidas de carácter preventiva, no para generar ni pánico ni estupor, sino darnos cuenta que estamos monitoreando el comportamiento que tiene este virus en todo el mundo y por eso tomamos esta decisión. Y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Jairo Andrés Méndez. Él es virólogo del equipo de virología de la Organización Panamericana de la Salud y yo le pediría, doctor Méndez, gracias por acompañarnos, que usted le hable a los colombianos sobre las medidas de precaución que se han adoptado frente a esta cepa y también algo que ha sido importante, las decisiones que hoy se conocen de algunos países europeos donde se ha dicho que la vacunación que la vacunación es efectiva frente a esta cepa que aparece en el Reino Unido. Lo escuchamos. Buenas noches, señor presidente. Sí, efectivamente, es importante tener en cuenta que, que esta nueva cepa que se ha encontrado realmente corresponde a una parte de la evolución normal de los virus y es un proceso esperable tener este tipo de virus que se generan como un proceso normal de adaptación. Efectivamente, las medidas que se deben tomar son las mismas para este tipo de virus como se han tomado. Se deben mantener todas las medidas de prevención, incluyendo el uso del tapabocas, incluyendo, por supuesto, las medidas de distanciamiento social y, como ya también lo mencionaba el señor vicepresidente, el señor viceministro, evitar las aglomeraciones y demás. Se ha hablado mucho y, como usted lo acaba de decir, efectivamente, uno de los aspectos que más nos interesan es estar seguros de que la vacuna efectivamente va a proteger también contra esta nueva variante. Y efectivamente, hasta el momento no tenemos ninguna evidencia para pensar que la vacuna no va a cubrir contra este nuevo virus. Así es que los estudios que se están haciendo hasta el momento apuntan a que la vacuna va a cubrir contra esta variante, así como lo va a hacer contra las otras variantes que se están viendo definitivamente a nivel de coronavirus. Entonces, como usted muy bien lo dice, no es cuestión de tener ningún tipo de pánico. Se toman medidas como la restricción de los vuelos o de los viajeros que vienen del Reino Unido como un principio de precaución. Efectivamente, es muy probable que no tengamos ningún inconveniente, pero según el Reglamento Sanitario Internacional, si bien es mejor no intervenir con los vuelos y con el tráfico aéreo, insisto, teniendo en cuenta que aún nos falta conocer más sobre este virus, que nos falta una mayor caracterización, por un principio de prevención, los países son soberanos para tomar este tipo de medidas y evitar la entrada de viajeros que vengan desde estos países. Muchísimas gracias, doctor Méndez, y además le agradecemos que usted nos haya colaborado esta noche también con ese testimonio. Sabemos, lo vemos ahí de camarógrafo y con el micrófono. Le agradecemos además que haya puesto toda su logística, porque su voz como validador autorizado sobre estas medidas y sobre todo acompañando las que se han adoptado en otros países de América Latina es importante. Gracias. Y también quiero que el director del INVIMA, el doctor Julio Aldana, que está con nosotros, nos haga rápidamente el recuento del proceso para tener ya todas las autorizaciones de las vacunas en nuestro país, proceso que se tiene que surtir con celeridad esta semana. Doctor Aldana. Gracias, señor presidente. Buenas noches a usted, a todos los compañeros y a los colombianos, por supuesto. Atendiendo sus indicaciones muy precisas y tempranas sobre la necesidad de tener una norma, trabajamos con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, norma que ya se encuentra lista. Y, por supuesto, en el INVIMA también tenemos toda la adecuación en lo que tiene que ver con procesos y procedimientos para que cuando lleguen las solicitudes de autorización puedan ingresar las vacunas. Muy importante que la opinión pública sepa que estas vacunas van a entrar de manera condicionada y de manera temporal, porque van a estar sometidas a un proceso de farmacovigilancia. Proceso de farmacovigilancia que no solamente es nacional, esto es un proceso de farmacovigilancia que está armonizado a nivel mundial con la Organización Mundial de la Salud, que es como el órgano rector de todo este sistema. Y, por supuesto, otra buena noticia, que ya la habíamos anunciado, en ese protocolo global, en ese mecanismo COVAX que usted ha anunciado, que es una
de las maneras o una de las formas por las que se tiene acceso a la vacuna, la evaluación de esas vacunas por parte del mecanismo cuenta con la participación de 2 miembros de la sala especializada de medicamentos del INVIMA, 2 comisionados. Son partes de ese comité evaluador, lo cual también de alguna manera da tranquilidad a Colombia. Y finalmente, presidente, reiterar a Colombia que INVIMA cuenta con todos los instrumentos necesarios para que nosotros podamos tener la celeridad requerida sin subordinar el rigor sanitario en defensa de la salud pública de todos los colombianos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Aldana. Y nos acompaña desde la ciudad de Medellín el señor alcalde Daniel Quintero. Con el alcalde Daniel Quintero hemos trabajado de la mano a lo largo de toda esta pandemia. Él ha tomado también medidas el día de hoy en la ciudad de Medellín, medidas que han sido coordinadas con el Ministerio de Salud para proteger la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, para poder evitar que haya crecimiento exponencial y por supuesto también para infundir disciplina ciudadana. Así que, alcalde, importante que usted también le cuente a todos los colombianos, a todos los antioqueños, cómo estas medidas están previstas para esta semana y también para la semana siguiente de cara al 31 de diciembre. Bueno, señor presidente, primero pues reconocer el trabajo que viene haciendo el gobierno nacional, un trabajo riguroso y articulado con las regiones. Nosotros nos hemos sentido acompañados en este proceso. En coordinación con el Ministerio de Salud, con la Gobernación de Antioquia, hemos tomado una serie de decisiones en relación a lo que va a ser Navidad y Año Nuevo, que son épocas de alto flujo de reuniones o de gran interacción social que pone en riesgo el sistema de salud. Sabemos que este es un virus impredecible y además sin precedentes y por tanto es mejor actuar ahora y no tener que lamentar luego. Las medidas son las siguientes. La primera medida es desde este 24 de diciembre a las 8 de la noche iniciamos un toque de queda que va hasta las 6 de la mañana del día 26 de forma continua, es decir, en ese periodo la ciudad, digamos, va a estar cerrada. La gente no es que se le acabe la Navidad, sino que la tiene que celebrar de una manera diferente. Estamos en tiempos diferentes y eso implica pues también restricciones. Y lo mismo en Año Nuevo, desde el 24, desde las 8 de la noche del 31 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 2 de enero. En esa fecha también va a haber toque de queda. Adicionalmente hemos dispuesto un pico y cédula para el comercio. No es para toda la movilidad, sino para quienes están yendo al centro a comprar, quienes están yendo a centros comerciales, quienes están yendo a supermercados. Esos van a tener pico y cédula. Los días pares pueden salir los pares, los días impares pueden salir los impares. También por recomendación del Gobierno Nacional y de los expertos en ciencia y en epidemiología hemos tomado decisiones en relación a los alumbrados que van a estar apagados de aquí hasta que termine este año y los vamos a prender nuevamente cuando pase un poco este pico y esta temporada de riesgo y van a ir hasta el 30 de enero. Entonces la gente no se preocupe, están muy lindos, van a poder mirarlos en su momento, pero ahora lo importante es reducir las relaciones y las aglomeraciones. Y, señor presidente, yo no había tenido la oportunidad en este espacio de forma particular de darle las gracias por el metro de la 80 y yo creo que este es también un espacio para decir que a pesar de la pandemia no dejamos de trabajar y que todo su equipo de gobierno y usted mismo al frente ha permitido que Medellín tenga y esté avanzando en el proyecto de infraestructura más importante de la ciudad en los últimos 25 años. Y ese es un tema que hay que reconocerlo y lo voy a hacer no solo en este espacio, sino en todos los espacios donde siempre tengo la oportunidad, porque eso, en términos de reactivación económica, significa 3.5 billones de pesos que se derraman sobre la ciudad. No solo es movilidad, no solo es mejor medio ambiente, sino también reactivación económica. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, alcalde, y además agradeciendo también ese trabajo en equipo. El proyecto del Metro de la 80 es un proyecto histórico, emblemático, de movilidad limpia, que también permite reducir, porque no se estarán emitiendo por combustibles convencionales gases de efecto invernadero. Así que es un proyecto de movilidad limpia y de gran impacto para la ciudad y seguiremos trabajando articuladamente. Creo también, alcalde, que las medidas que usted ha anunciado son importantes, necesarias y estaremos con todo el equipo del Ministerio de Salud haciendo control epidemiológico. Mi saludo muy especial alcalde Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín, y también está con nosotros el señor secretario de Gobierno del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, porque el departamento también ha tomado medidas
en gran número de municipios que permiten ejercer control epidemiológico efectivo, reducir las presiones sobre las unidades de cuidado intensivo y obviamente también controlar los vectores de transmisión del COVID-19. Lo escuchamos, secretario. Presidente, buenas noches. Un saludo muy especial desde el departamento de Antioquia. Presidente, primero, nuevamente siempre agradecerle por el apoyo, por el respaldo del Gobierno Nacional. Usted sabe de nuestra disposición de trabajar siempre de manera coordinada y articulada con su gobierno. En ese propósito, presidente, que nos une, que es la defensa de la vida. Registrar con mucho pesar, presidente, el fallecimiento del señor alcalde de Urrao, segundo alcalde de nuestro departamento que fallece como consecuencia del COVID-19, y esto obviamente pues nos invita a seguir invitando a los colombianos, a las colombianas a que nos cuidemos. Esta es una dura realidad. Hemos visto, presidente, con preocupación el incremento en las cifras. Ya Antioquia está teniendo todos los días por encima de 2.000 casos nuevos. Están aumentando el número de personas fallecidas y ha venido incrementándose la ocupación de las camas. Por esa razón, presidente, se definió a partir de las 0 horas del 22 de diciembre decretar nuevamente o declarar la alerta roja hospitalaria en el departamento de Antioquia como una primera medida. Y en segundo lugar, el señor gobernador durante todo el fin de semana estuvo realizando reuniones de trabajo, diálogo directo con los 125 alcaldes y allí destacar, presidente, la disposición de todos los alcaldes a buscar tomar medidas que tengan mayor impacto y que ojalá sean unificadas para todo el departamento. Estas medidas fueron consultadas con el Gobierno Nacional y fueron avaladas de manera previa, de tal manera que, presidente, que lo primero es, Antioquia tendrá, toda Antioquia, la medida de pico y cédula de la cual habló el alcalde Daniel Quintero, con números pares e impares, y esta medida inicia el próximo 22, el miércoles. Pero tendremos también el toque de queda por la vida en todo el departamento de Antioquia a partir del 22 de diciembre, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, entre el 22 de diciembre y el 2 de enero. Y con base, presidente, en el análisis que realizamos de los municipios con mayor nivel de afectación que están ubicados en las regiones del área metropolitana del Valle de Aburrá, el oriente del departamento, el suroeste del departamento y la región del occidente, en estas regiones la medida es un poco más fuerte. En estas 4 subregiones vamos a tener el toque de queda por la vida, del 24 de diciembre a las 8 horas o a las 20 horas hasta el 26 de diciembre a las 0 horas, e igualmente va a suceder lo mismo entre el 31 de diciembre a las 20 horas hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana. Es decir, una medida de alguna manera acorde a la problemática de las distintas subregiones del departamento, presidente. Son medidas complejas y difíciles, pero creemos que es necesario tomar esas medidas que sin duda van a ayudar a impactar en el incremento de los casos y obviamente en impactar en esos casos de mortalidad que han venido aumentando. Muchísimas gracias, secretario de Gobierno Luis Fernando Suárez. Y otra de las ciudades que ha estado enfrentando también, no solamente una especie de pico, entre otras cosas porque venía de rezago a lo largo de la pandemia, es la ciudad de Ibagué. Pero también tenemos que seguir infundiendo disciplina ciudadana y, por supuesto, poniendo controles al consumo de licor y a otra serie de elementos que pueden afectar la disponibilidad de las unidades de cuidado intensivo. Por eso nos acompaña el señor alcalde de la ciudad de Ibagué, el doctor Andrés Hurtado. Alcalde, háblenos de las medidas que se adoptan hoy en coordinación con el Gobierno Nacional y la forma como va a estar usted haciendo pedagogía en los próximos 3 días de cara a la celebración de Nochebuena y también de cara a la fecha del Año Nuevo. Señor presidente, muchísimas gracias. Así es, señor presidente, la ocupación que tenemos hoy en unidad de cuidado intensivo es del 86% en nuestra ciudad, cosa bastante preocupante, pero que hemos venido trabajando de la mano de nuestro gobernador Ricardo Orozco y el Ministerio de Salud con el doctor Luis Moscoso,
Hemos trabajado en las medidas que hemos adoptado desde el día de ayer, señor presidente. Desde el 20 de diciembre hemos sacado el toque de queda de 10 de la noche hasta el próximo 2 de enero de manera continua a las 5 de la mañana para evitar las aglomeraciones, para evitar el contacto ciudadano, pero también para disminuir la accidentalidad que ocurre por lo general en horas nocturnas con el licor. Esto nos va a permitir tener un control en la unidad de cuidado intensivo. Hoy tenemos 120 personas hospitalizadas entre sospechosos y personas confirmadas con COVID en nuestra ciudad de Ibagué. Esta medida del toque de queda se le adiciona también el del pico y cédula en establecimientos comerciales, de pagos de servicios públicos, de supermercados, que es donde tenemos la mayor concentración de la población, y esperamos, señor presidente, que también con un buen comportamiento ciudadano, a través de las medidas que tenemos también en los diferentes puntos de la ciudad, podamos avanzar. Estamos también trabajando el tema de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, de la mano del Ministerio, de la mano de la Gobernación del Tolima. Estamos yendo hacia las comunas de la ciudad a hacer también las pruebas y a enviar un mensaje de que entre todos tenemos que cuidarnos. Y señor presidente, también quiero agradecerle públicamente. Ya hoy el Consejo Municipal de la ciudad de Ibagué firmó las vigencias futuras para el sistema estratégico de transporte público de nuestra ciudad. Es una inversión histórica, señor presidente. En más de 50 años, ningún presidente ha invertido tanto en nuestra ciudad. Un proyecto de casi $500 millones de pesos viene para la ciudad de Ibagué. Y señor presidente, quería agradecérselo públicamente. Ya enviamos los documentos hoy al Ministerio de Transporte y Hacienda y espero prontamente, señor presidente, antes de que acabe el año, podamos firmar tan anhelado proyecto para la movilidad de nuestra ciudad de Ibagué. Muchísimas gracias, apreciado alcalde Andrés Hurtado. Ese también es un proyecto de reactivación. Así como escuchábamos ahora al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablar del metro de la 80 en la ciudad de Ibagué. Este sistema de transporte masivo será también una vía de transformación social, económica y de reactivación y de recuperación. Mi saludo muy especial, alcalde, y esperamos verlo prontamente. También quiero compartirles a ustedes una noticia triste para nosotros. Hoy falleció la señora María Amparo Gómez de Ruiz, madre de nuestro colega, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. No es por COVID, es por otra patología, pero queremos expresarle al ministro de Salud no solamente que lo acompañamos en estos momentos difíciles, sino que tenemos la certeza de que su señora madre falleció llena de orgullo, llena de reconocimiento por la labor que ha cumplido su hijo al servicio de todos los colombianos. Mis condolencias a toda la familia del ministro Fernando Ruiz y en nombre de todos los compañeros de gobierno estamos con ustedes en oración. También quiero insistir mucho en el mensaje de autocuidado. Seguimos en las novenas y de verdad no vale la pena que expongamos a los familiares que tienen preexistencias, comorbilidades o que hacen parte de la población de riesgo. Les queremos dar abrazos, darles un beso, decirles cuánto los queremos, pero en este momento la mejor manera de cuidarlos es evitando a que se expongan a aglomeraciones al interior del hogar. Si van a estar en una reunión pequeña al interior del hogar, no se olviden el tapabocas, el distanciamiento físico, la desinfección y tener los protocolos también para el manejo de los alimentos, que no estén compartiendo alimentos, pasándolos de mano en mano, y que los lugares donde está la alimentación también esté debidamente protegida. Son precauciones que podemos tener, que debemos tener. Nos faltan meses todavía para resolver esta situación del COVID-19, pero ya hay una luz, y es que empezamos los ciclos de vacunación masiva en las primeras semanas del año 2021. No se justifica exponer a quienes más queremos a que pierdan su vida producto del contagio. El mensaje también para los que están haciendo compras de última hora, si pueden, háganlo virtual. Y si lo van a hacer, traten de seleccionar bien lo que van a comprar para hacer la compra rápida, sin exponerse a las aglomeraciones en centros comerciales o en espacios de comercio. Estas medidas son para que nos protejamos entre todos. Cultura ciudadana, disciplina y sobre todo el deseo firme de protegernos para proteger a los demás. Los dejo con este mensaje de autocuidado y mañana estaremos con ustedes nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Demuéstrale tu amor a tus seres queridos. No te quites el tapabocas. Protégelos y no permitas que se contagien por un abrazo o un beso.
Respeta el distanciamiento y evita reuniones masivas. Demostremos nuestro afecto cumpliendo los protocolos. Que tu casa no sea lugar de contagios. La imitación es el primer modelo de aprendizaje para todas las especies. Animales y humanos aprenden los aspectos más básicos de este modo. Cuando los pequeños ven a sus padres, profesores y adultos usar tapabocas, ellos lo usarán. Si los ven lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento, naturalmente lo repetirán. Los niños retoman su rutina y necesitan saber cómo comportarse para mantenerse a salvo. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Desde el principio de los tiempos hemos tratado con éxito los síntomas del resfriado común con remedios caseros. Eucalipto, miel y agua de panela con limón hacen parte de nuestra cultura. Pero recuerda, el coronavirus está presente y no es un resfriado común. Por eso, si tienes dolor de cabeza o garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato, fiebre, malestar general o tos, aíslate en tu casa y reporta inmediatamente tus síntomas o los de tu familia en Coronap y en la EPS. Cuida tu salud y la de los que amas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.